Le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros al permitirnos hoy estar despiertos. Mirar el sol, mirar las aves, respirar el aire cada mañana, mirar la creación de Dios, eso es motivo suficiente para saber que hay un creador que sostiene todo. Y quiero que hoy en este día me acompañen en sus Biblias a la palabra de Dios. Vamos a segunda carta del apóstol Juan. Ahora recuerdo que estamos ya en la segunda carta. Bueno, para aquellos que estuvieron conmigo estudiando toda la carta de primera de Juan, saben que es una delicia el mensaje de Dios que ahí Juan tiene para nosotros. Y aquí también hay algo precioso. Yo quiero que me acompañen a la segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, vamos a dar lectura el versículo 2, y dice la palabra del Señor. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. El verso 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Note usted que después de que Juan elogia a una mujer que era elegida por Dios, apartada, y a sus hijos, y él les dice que tenía un amor y un afecto hacia esta mujer y hacia sus hijos, pero basado en la verdad, es decir, basado en la persona de Cristo Jesús. Y no solo Juan, sino todos los hermanos estaban atentos a esta mujer. Y decíamos que una de las características de demostrar el amor hacia los hermanos es la hospitalidad. Cuando nosotros tenemos ese amor entrañable por otros hermanos, lo demostramos a través directamente de hechos y de acciones. Juan estaba atento y pendiente, y los hermanos también, de esta mujer y de sus hijos. Es probable que Juan incluso haya suministrado para las necesidades físicas de esta mujer y para su familia. Lo que nosotros recibimos de gracia debemos darlo de gracia. Y como yo les decía, que el amor también se manifiesta en hechos. Yo no puedo decir que amo a Dios, como Juan mismo dice en la primera carta. Dice, yo no puedo decir que amo a Dios, y si veo a mi hermano tener necesidad, le voy a decir, bueno, ándate, que te vaya bien. Y si yo tengo con qué ayudarle, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, pues lo haría. Y aquí vemos esto. Es probable que Juan con la iglesia se preocupó de esta hermana. Y obvio, ¿qué vemos aquí? Vemos la preocupación sincera de un pastor, no solo por el crecimiento espiritual de esta mujer, de su familia, sino también para que esta mujer tenga lo necesario. Y aún hasta en lo físico, mis queridos hermanos. Y aquí vemos algo. Dice en el verso 2, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Y por qué? Porque, mis queridos hermanos, Juan está diciendo que quien está con la verdad está a favor de Dios y debe de practicar lo que Dios nos enseñó respecto a la hospitalidad dentro del contexto que estamos viendo. Entonces, si yo digo que la verdad permanece en mí, yo tengo que vivir la verdad y tengo que demostrarlo a través de hechos. Y dentro del contexto habla de la hospitalidad, habla de la preocupación que los siervos de Dios y que los hermanos debemos tener los unos por los otros. Aquí hago yo una pregunta. ¿Estamos preocupados por el crecimiento espiritual del hermano que va a la iglesia? ¿Nos preocupamos porque el hermano este día tiene que comer o no tiene que comer? ¿Estamos preocupados de su situación? Tal vez está afligido emocionalmente o necesita una reconciliación con Dios y nosotros podemos ser instrumentos para poderlo guiar a Cristo. ¿Estamos preocupados por su alma? ¿O solo estamos preocupados por llenar los asientos de una iglesia? ¿O solo estamos preocupados por cuánto ingresa de ofrendas o de diezmos en una iglesia? Pero la pregunta mía es, ¿estamos preocupados por los hermanos que ofrendan, que diezman?
¿Sabemos cuál es la condición espiritual de cada uno de ellos? Juan nos está diciendo, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Aquí Juan demuestra que el verdadero Hijo de Dios no solo habla de boca para afuera la verdad, sino cuando dice, a causa de la verdad que permanece, nota esta palabra, permanece. Esto se refiere a que la verdad mora en el creyente. Y para ello yo quiero que me acompañen en breve a Colosenses 3:16. Y la palabra del Señor dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y cuando aquí el apóstol Pablo se refiere a la palabra, se trata de las escrituras que son inspiradas o fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Es la palabra de revelación que Dios nos trajo a nosotros. Y dice, mora en abundancia en nosotros. Vemos que Pablo y Juan aquí concuerdan. Dice, Juan está diciendo acá, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. La permanencia tiene que ver con morar. Y al hablar de morar, esto significa que la palabra debe de vivir en nosotros, es como que se siente en casa la palabra. Y dice, la palabra se siente en casa o moren o viva en ustedes en abundancia, es decir, tiene que ver con cantidades exuberantes. En otras palabras, Dios nos está diciendo que los verdaderos hijos de Dios, cuya palabra permanece en ellos o mora en ellos, deben de tener todos sus sentidos espirituales empapados y todos los aspectos de su vida llenos y saturados de la palabra de Dios. Y quien tiene la palabra de Dios de forma saturada en su vida y en todos los aspectos de su vida, es controlado, escúcheme bien, por los pensamientos de Dios, es controlado por la palabra de Dios en sus acciones, en su conducta y en todo lo que él haga en esta vida. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque cuando hablamos de que estar empapado de la palabra de Dios es no solo tener el conocimiento doctrinal de Dios, sino también es ser lleno del Espíritu Santo, porque ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del conocimiento de Dios, porque una persona que tiene el conocimiento de Dios, la palabra morando en él, obviamente es una persona guiada y controlada por el Espíritu Santo. Y aquí a veces tal vez algunos pueden decir, pero ¿cómo? No solo se refiere aquí la llenura del Espíritu Santo a una sensación de éxtasis emocional. ¿Dios usa las emociones del cristiano? Claro. ¿Dios se manifiesta a través de las emociones? Sí. Pero el verdadero hombre de Dios, en el cual, como dice Juan, en el cual dice que la verdad permanece en él y estará para siempre en él, es un hombre que es controlado y guiado por la palabra de Dios. Juan y los hermanos eran hombres maduros espiritualmente, guiados y controlados por la palabra de Dios. Y obviamente ellos practicaban la palabra de Dios al preocuparse por las demás personas, por los demás hermanos. ¿Cómo yo me preocupo por las demás personas o por los demás hermanos? También predicando la verdad de Dios. Cuando yo predico la sana doctrina, el evangelio de forma correcta, yo estoy dando una demostración de que los amo a ustedes de manera genuina, porque no les estoy dando un alimento diluido, ni alterado, ni adulterado, sino he estudiado, he orado en las noches, he preparado estos mensajes, estos bosquejos de la manera más correcta para que ustedes sean edificados en el amor de Dios y también yo. Creo que el amor de Dios debe de manifestarse de manera práctica en todas las facetas de nuestra vida. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y Juan dice aquí, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Dios permita otro momento, otro día, vamos a exponer de forma más extendida el versículo 3
el cual nos habla acerca de la gracia, de la misericordia y la paz que todos nosotros como cristianos tenemos en nuestro amado Señor Jesucristo. Les dejo en esta mañana con esta reflexión. Medita segunda de Juan capítulo 1-2. Soy tu amigo Gabriel. Que Dios los bendiga.